Esta disertación está organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Naval y apoyan con esta organización los auspicios de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Se expondrá la historia del mayor astillero privado argentino que, gracias a su eficiencia, exportó grandes buques al mundo. Astilleros Alianza Sociedad Anónima fue una empresa argentina de capitales privados argentinos dedicada exclusivamente a la construcción naval y a reparaciones navales. Compitió con los mejores astilleros del mundo sin recurrir a subsidios especiales o apoyos diferenciales con respecto al resto de la industria nacional. Dirigido por el ingeniero naval Héctor Rodríguez Zubieta, quien se distinguió por la creatividad de sus ideas, introduciendo modernos equipamientos y revolucionarios procesos de construcción que cumplían con rigurosas normas de calidad, colocando a la Argentina, a nuestro país, entre los referentes en la construcción de buques de gran porte. Tenemos el agrado de recibir a quienes fueran integrantes de Astilleros Alianza. El ingeniero naval y mecánico Sergio Zubieta. Es ingeniero naval y mecánico, egresado por la UBA. El ingeniero Zubieta desarrollará el surgimiento y caída de Astilleros Alianza y en la última parte hablará sobre la financiación naval y además presentará algunas ideas rectoras para la recuperación de la industria. El ingeniero naval y mecánico Jorge Pereda es ingeniero naval y mecánico, egresado por la UBA. Abordará una comparación entre los procedimientos de astilleros asiáticos actuales y los argentinos de aquella época. El ingeniero naval y mecánico Víctor Balavio es ingeniero naval y mecánico. Su temática será el impulso de la productividad. Ahora vamos a invitar al ingeniero Oscar Álvarez a dar unas palabras de bienvenida. Muy bien. Bueno, en principio agradecer a todos los presentes, agradecer al ingeniero Rodríguez Zubieta por la presentación del libro, a quienes lo acompañan, Víctor y Jorge, dos amigos de la profesión y de la casa. Quiero rescatar algo que se va a ver seguramente reflejado. Vamos a ver parte de lo que fue la industria naval, la historia de la industria naval argentina en su época de grandeza. Quiero plantear que muchos dicen que conocer la historia sirve para no cometer errores. Yo en este caso lo voy a plantear distinto. Conocer la historia de este astillero va a servir para conocer los aciertos que llevaron a tener una industria naval pujante. Y espero en los años que me quedan de profesión poder ver nuevamente algo de lo que fue aquella industria naval. Nada más, que ahora expongan los invitados. Muchas gracias. Buenas noches.
tardes. Bienvenidos a todos. Les agradezco en primer lugar a participar en esta reunión. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Hernán Gerino, actual presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, y daremos inicio a la segunda jornada de difusión de proyectos afines a la ingeniería naval. El primero de ellos fue la presentación por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba del proyecto Hidrovía Mediterránea, realizado en el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, en donde nuestros profesionales no participarán de la construcción de la hidrovía, sino en el desarrollo de buques, barcazas y empujadores acordes a esta hidrovía. A continuación, el ingeniero Sergio Rodríguez Ubieta presentará la eficiencia desarrollada por los astilleros Alianza desde principios de los años 70 hasta mediados de los 90. Claro está que este proyecto era aplicable para esa época, en donde la Argentina tenía funcionando 5 astilleros de gran envergadura y 10 astilleros más pequeños, de mediano porte. Disponíamos de una flota de bandera nacional con armadores estatales y privados, compitiendo todos ellos, armadores y astilleros, en el mercado mundial. Todos exportaban servicios. Hoy queremos transmitir la necesidad de desarrollar nuevos modelos más eficientes que se ajusten a las exigencias actuales del mercado internacional. Para ello es necesario formar un foro de trabajo en donde todas las partes actuantes puedan sumarse a la búsqueda de un modelo competitivo en donde cada integrante pueda aportar lo mejor de cada uno. Como ser el desarrollo de proyectos de ingeniería, talleres, astilleros, en donde cada uno de ellos pueda ser una parte o integrar entre todos un producto final. Es necesario hacer nuevas políticas para realizar una baja de costos, bajar cargas sociales, aranceles, impuestos en todas las construcciones y reparaciones navales. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes, muchas gracias al Consejo Profesional por habernos apoyado en esta idea de mostrar. Yo les explico a los jóvenes, no quiero mostrar el pasado y contarles cómo era la Argentina cuando el oro estaba en los pasillos del Banco Central. Quiero contarles lo que se podría hacer si nos ponemos las ganas de hacer las cosas, que fue lo que pasó con esta historia que ustedes van a ver acá. Por suerte veo que hay muchos jóvenes y eso me alienta a hablarles a ustedes. Muchos de ustedes no saben dónde estaba ubicado Astilleros Alianza, porque hoy no existe. Estaba ubicado en Avellaneda, en la ribera sur del Riachuelo, en lo que se llama la Vuelta de Baradaco, al lado de esa estrella. Acá están viendo una foto actual, a vuelo de pájaro, de lo que hoy se ve. Y ahora les muestro lo que se veía en el año 1988. Este era el astillero ya casi al final de su vida, con un solo gran bull carrier que estaba entregando. Y ahora les muestro la foto en el año 1973, 45 años atrás. Este era el astillero entregando sus primeros Freedoms, el Mar Linda, y ustedes vean cómo el astillero era más chico que lo que se veía antes. Y esta es una foto hace 100 años atrás. A mí me divierte mostrar esto porque la verdad que se ve cómo ha crecido toda la ribera sur. Ahí se ven 2 varaderos, uno es el varadero de Penco, y el otro el varadero de Mengui y el puente Sáenz Peña. ¿Cómo comenzó esto? Esto comenzó en el año 89 por un italiano que vino a construir Puerto Madero, Benaventura Lucich, y que fundó el astillero en la zona de La Boca porque se había desarrollado, el ingeniero Huergo había habilitado el acceso del Riachuelo a La Boca y La Boca ya era un puerto importante. Y entonces nacen muchos varaderos y muchos talleres navales en esta región del Río de la Plata.
En el año 59, los nietos de Lussich deciden formar una unión de varios astilleros y por eso se llama Astilleros Alianza, que es cuando nace. Cuando mucha gente aparece acá, en estas historias que yo les voy a contar, porque fueron formados por la Armada. Hay muchos ingenieros navales que fueron formados por la Armada y muchos técnicos navales que nacieron en el AMBA. El AMBA era el Arsenal Naval Buenos Aires, que después se pasó a llamar Tandanor. Ahí ven ustedes cómo se trabajaba en aquella época, desde el año 62. Y me gusta remarcar esta parte, que es el espíritu que había de toda la gente que trabajaba y se sentía asociado. Pero a mi padre en el año 62 le pidieron que hiciera un informe de cómo mejorar la productividad del AMBA y él dijo, miren, acá estamos gastando muchas horas hombre por tonelada, no nos podemos comparar con un astillero privado que son 170 horas, hay que hacer estos cambios. Y tal vez por esto fue que él tuvo que dejar la Armada y se empezó a dedicar a trabajar en proyectos privados. Ahí es cuando lo invitan a entrar en Alianza, que estaban construyendo un remolcador. Fueron 2 remolcadores para flota fluvial que todavía siguen navegando, son el Toreador y el Topador, que están en Ushuaia y en Mar del Plata. Luego se puso a construir buques pesqueros y reparación de barcazas. Y en el año 65, 64, 65, hubo una crisis muy pesada de la industria naval porque no había construcción, no había financiamiento. ¿Qué hacían los astilleros entonces? Se unían entre ellos y trataban de optimizar sus recursos. Eso es algo que hoy no lo veo. Hoy los astilleros cada uno están haciendo y haciendo cosas propias independientemente de lo que haga el otro. Pero en aquella época se unieron todos los astilleros. Y en ese momento, en el año 66, en el gobierno de Ilía, se regula la ley que había armado el Fondo Nacional de Marina Mercante y comienza toda una visión de cómo podrían ser las futuras obras. Había que construir barcos grandes. Ahí es cuando mi padre sueña con un nuevo astillero. Tenían un problema, que la vuelta de Badaraco, el riachuelo era muy angosto. Entonces tenían que pensar una forma ingeniosa de cómo botar los barcos, porque no se podía hacer la botadora longitudinal. De ahí sale esta idea de poner un sincrolift, que había sido una máquina, un ascensor sincrónico de barcos que inventaron en Estados Unidos en el año 59. Esta no fue la única idea innovadora. También estaba la grada de transferencia para mover los cascos. Esto liberaba la grada principal para botar los barcos mientras estaban construyendo otros barcos. Bueno, muchos que están en la industria naval conocen el sincrolift porque lo ven en Tandanor actualmente, que es una excelente herramienta. Otra idea que tenía mi padre era construir los barcos bajo techo para evitar las inclemencias del tiempo. Entonces, acá... Ahí pueden ver unos galpones dibujados. Soñaban con que hubiera galpones movibles sobre ruedas, de forma tal que estaban cubriendo la parte del barco que se construía en ese momento. Otra idea muy loca de aquella época era comprar una máquina de oxicorte automático, la Logatón, que permitía que se leyera los planos en una escala de 1:10 y entonces se evitaban las grandes salas de gálibos que era donde antiguamente se hacían las figuras, los perfiles de los barcos. Hoy parece muy obvio, pero en el año 66 esto era una locura, hablar de esto era una locura. Y también compraron la última computadora, o mejor dicho la primera, porque esta fue la primera PC que hubo en la historia, una Olivetti italiana, para permitir hacerle cálculos más rápidos que usar las tablas, las reglas de cálculo. Estas son las personas que reinventaron Astilleros Alianza. Mi padre se asoció con Hernando Martirengui, que era un empresario con una visión muy empresarial, y juntos encontraron el apoyo del doctor Ernesto Pueyrredón, que era un millonario de aquella época que decidió avalar, él dio los avales para que pudieran financiar las obras. Y ahí, en el año 68, comienzan las obras. Estaba todo el plan armado, comienzan las obras, empiezan a destruir el viejo varadero, que fue un problema, empiezan a perforar y a hacer los bases de pilotes para lo que era el sincrolift. Ahí ven la Logatón que se está instalando con el galpón todavía que no está terminado. Y acá ven cómo van
avanzando las obras. ¿Cómo financiaron todo esto? Los primeros $150.000 de aquella época eran plata que habían puesto mis padres junto con Martirengui y muchos otros que aportaron, porque era una verdadera sociedad, había incluso obreros que habían aportado sus sueldos para capitalizar el astillero. Con las garantías de Pueyrredón consiguieron préstamos del Banco Nación y el Banco Provincia y después se consiguió el préstamo del Fondo de Marina Mercante. Pero yo acá quiero mostrar otra cosa. Vean el valor del barco comparado con la inversión que se hacía del astillero. Este es el primer gran problema que tiene la industria naval y es que sus activos, los activos de los astilleros, son muy pocos comparado con la obra que están haciendo. Entonces es muy complejo financiar la construcción de un barco porque el astillero en sí no tiene avales para dar. El Fondo Nacional de Marina Mercante fue una buena solución que se buscó en aquella época. Hoy sería un poco difícil pensar en esto porque se aplicaba un derecho, una tasa de importación a los fletes marítimos para la importación y para la exportación. Esto era una forma para controlar también los niveles de importación que había en el país en esa época. En el año 69 lo disuelven y se transforma en una Secretaría de Marina Mercante. Y empiezan los problemas con el fondo, porque los primeros 4 años fue bien administrado, fue bien asignados los valores. Ustedes ven cómo venían juntando dinero y cómo el monto se repartía entre barcos y los astilleros les dieron un poco de fondos para los astilleros. Y en ese momento casi la mitad de lo que recaudaba el fondo iba destinado a subsidio. ¿Por qué? Porque el armador tenía la posibilidad de comprar ese barco en el extranjero. Y en la Argentina los barcos eran caros, además de por la ineficiencia del país, porque todas las cosas tenían una tasa de importación. Entonces, como el barco tenía en aquella época casi un 60% de componentes importados, se encarecía la construcción del barco por sus componentes importados también. Cuando empieza la inflación, en el año 75, empieza el caos del Fondo de Marina Mercante porque no estaba protegido contra la inflación. En el año 78 desaparece totalmente y los fondos del Fondo de Marina Mercante pasan directamente al Ministerio de Economía y en el año 80 lo cierran. ¿Pero por qué? Porque se estaba discutiendo en el mundo cómo liberar, cómo hacer la globalización y había que igualar los costos de importación de todos los productos en todas partes del mundo. Entonces, colocarle tasas diferenciales a la importación de productos no era bien visto en todo el mundo. En el año 83 lo vuelven a abrir al Fondo de Marina Mercante, pero en ese momento, con las crisis que tenía la Argentina, no pudieron juntar todos los fondos necesarios y además ya había un poco de corrupción, incluso en el BANADE y en otros entes, y la verdad que terminó muy mal. La idea que tenían para construir era un barco probado. Esto fue una discusión que mi padre tenía con el resto de sus colegas en aquella época. Él no quería arriesgarse a que el buque no pudiera cumplir con los estándares de calidad, de velocidad, de consumo, y entonces buscó este diseño de un Freedom, que fue un barco muy exitoso de su época. Y en el año 69 le asignaron a Siamar el primer barco. Siamar era un armador que estaba creciendo mucho en aquella época, compitiéndole a Elma, y en el año 70 se inaugura el astillero con la presita del presidente. Esto es muy rápido. Y ahora le paso la palabra al ingeniero Pereira para que les explique sobre cómo funcionaba el astillero. Hola. Bueno, ante todo quería transmitirle los saludos y el apoyo total de la Universidad Tecnológica Regional Mar del Plata a todo este evento y a todos los eventos que se desarrollen para poder empujar un poquito a nuestra querida industria naval. También quería, sobre todas las cosas, elevar un poquito la figura del ingeniero naval Héctor Rodríguez Zubieta como uno de nuestros pilares en nuestra querida ingeniería.
no solo a través de su gran capacidad, de su inventiva, de sus tremendas genialidades y la rapidez con que tomaba las decisiones, sino también, y ya que estamos en un ambiente universitario, como formador de ingenieros navales. Los que tuvimos la suerte de trabajar con él desde jóvenes, realmente nos formó y nos ubicó y desarrolló nuestro pensamiento hacia la línea más sencilla para trabajar y para producir mejor. Por eso es que yo quiero, la figura del ingeniero Rodríguez Subieta está un poquito desdibujada, pero yo la quiero elevar al nivel del ingeniero Mandelli, que fueron los dos pilares de nuestra profesión. Y por algo también trabajaron juntos. Los que tuvimos la suerte de trabajar con ellos dos, sabemos lo que valían los dos y más aún trabajando juntos. El ingeniero Mandelli en la parte de proyectos y el ingeniero Rodríguez Subieta en la parte de producción, de desarrollo de astilleros y de equipamiento. Bueno, aclaradas estas dos cosas, vamos a empezar a trabajar con cómo se desarrollaba el proceso de producción dentro del astillero. El astillero, como lo decía bien el ingeniero Rodríguez Subieta, era una real fábrica de buques. Ya no tanto astillero, sino le gustaba decir que era una fábrica de buques. Y realmente una fábrica de buques porque por primera vez en el país se desarrolló un sistema muy parecido a la industria automotriz. El material entraba por una parte del establecimiento, iba circulando y por la puerta final salía el producto terminado. ¿Cómo se hacía? Bueno, primeramente en el parque de chapas se entraba y se depositaba toda la chapa y perfiles que venía de las acerías. Luego se entraba en la zona de preparación de materiales en donde se producía un enderezado, un granallado, ya no se arenaba más para evitar la introducción del silicio dentro del acero naval, y con un calentamiento para evitar la humedad, directamente en el mismo túnel se lo llevaba y se introducía en el túnel de pintado. De esa forma, el producto entraba directamente en las primeras naves del astillero. Allí, en la primera nave, estaba la Logatón, que era la que cortaba todas las chapas a la medida y con los distintos diseños, y en la otra parte de la derecha estaba toda la parte de perfilería. Luego venía la One Side Welding. La One Side Welding, que una máquina totalmente nueva y con una tecnología superior en esa época, donde las chapas grandes y los paneles se soldaban de un solo lado, evitando la pérdida de tiempo de dar vuelta a la chapa y la limpieza de raíz. De allí se pasaba a dos zonas de prefabricado, en donde se prefabricaban los bloques, los doble fondos, los costados laterales, los tanques altos, las cubiertas. Esto fue al principio que se producían en estas dos zonas y también en la zona de la nave 2, que era una zona muy chiquita. Y luego, con el correr de los años, se abrieron estos galpones que también se prefabricaba allí. También se producía el alistamiento en esta zona. Por una puerta que había en el costado de la nave 2, se salía a la zona de transferencia y de allí salían todos los bloques que habían sido montados en forma de anillo, o sea, un doble fondo, los dos costados laterales, la cubierta intermedia, y como no daba la puerta bien para la altura como para poder salir, los tanques altos se apoyaban sobre la cubierta intermedia. De esa forma se salía a las dos gradas que había en los costados
del Syncrolift. Allí se iban montando, en una zona se montaba la proa y en otro lado la popa. Previamente, los dos anillos centrales, el de proa y el de popa, se presentaban, se ajustaban, se alineaban, todo en esa época ya con rayo láser, y una vez que estaba listo para soldar la unión, se colocaban 4 bridas, 2 en cubierta y 2 en el cielo del doble fondo, se abulonaban, se colocaban bien unidas, y luego cuando se estaba listo para soldar, se desprendía todo, se sacaban las puntadas y la primera mitad, el anillo de la zona de proa iba a esta grada y el anillo de la zona de popa iba a la otra grada. Allí se terminaban de construir las dos medias partes, o sea, las dos medias esloras, y luego se transportaba mediante el sistema de transferencia, se colocaba la media parte de proa, la media eslora de proa sobre el Syncrolift, y ahí se botaba primero la proa y luego la popa. De allí se iba al muelle de alistamiento y acá se producía la unión de las dos mitades a flote, una de las grandes tecnologías argentinas y desarrollo argentino que hubo en su momento. Y posteriormente, ¿podemos pasar la tele? Y posteriormente en esta zona se construía la superestructura y en el muelle se armaba el motor principal fuera de sala de máquina, otro de las grandes genialidades del astillero. Y finalmente se montaba primero el motor dentro de la sala de máquina y luego se colocaba la superestructura. Ahora vamos a ver paso por paso. Esta es la zona de preparación de materiales en donde entraba la chapa. Primero se aplanaba, se enderezaba, luego se entraba en la zona de granallado con temperatura y precalentamiento para evitar la humedad. De ahí se pasaba al túnel de pintado, salía la chapa y los perfiles y de ahí entraban a la zona de producción, a la nave 1. No, en la anterior. Esta es la nave 1, en donde acá tenemos la zona de perfiles y acá está la Logatón, la One Side Welding y detrás de aquí es donde empezaba la zona de prefabricado con la transferencia que salía por esta puerta de aquí. Y otra de las grandes genialidades del astillero era, cuidando la calidad, sobre todo de la soldadura, se hacía toda la soldadura del prefabricado bajo mano y cuando había que pasar a la sobrecabeza para evitar la soldadura sobre cabeza, se daba vuelta el bloque en una maniobra muy complicada y muy delicada que se llamaba volteo del bloque para poder, una vez que se daba vuelta, poder terminar todas las soldaduras también bajo mano, de forma tal de evitar al máximo la posibilidad de soldadura sobre cabeza. Bueno, aquí está otra parte de la prefabricación, donde vemos una proa en prefabricación dada vuelta y zonas de los tanques altos en prefabricación. Bueno, aquí vemos justamente saliendo de la zona por la transferencia de la zona de prefabricado, cómo ha salido un anillo completo con los tanques altos arriba posicionados, con el doble fondo, los costados, un mamparo y la cubierta intermedia, en el caso del Freedom que tenía una cubierta intermedia. Y acá ustedes ven que esta es la zona de la grada donde se montaba la primera mitad de proa y esta es la parte del Syncrolift con los guinches automáticos. Aquí se ve claramente cómo entraba la primera mitad en el Syncrolift, la de proa, y ya estaba preparada la parte de popa y ya en este costado se estaba construyendo la parte de popa del próximo buque. Y aquí se estaba ya montando y desarrollando todo lo que iba a ser la superestructura para colocarle a este buque. Aquí está muy bien cómo se ve la botadura de la primera
mitad del buque. Bueno, finalmente iban a la zona de los muelles y la mitad de proa y la mitad de popa, mediante los largos, los sprints y los travesines, se iban uniendo, y una vez que estaban unidos se colocaba el túnel debajo de ellos y ahí se producía la soldadura de las dos mitades. Acá está justamente cómo este era el cajón que iba debajo de la unión de las dos mitades. Después de muchos años, ya estando en el año 2000, en los años 2000, los astilleros coreanos se vieron con el grave problema cuando recibieron las órdenes de los post-Panamax, que no les entraba en su propio astillero. Entonces recurrieron a un sistema muy, pero muy parecido al que usábamos en Alianza. Ellos, en vez de unirlo en la mitad, construían la mayor eslora posible y luego le colocaban la proa con un sistema de cajón, fíjense, muy parecido al de Alianza. O sea que en los años 2005-2004 desarrollan un método que nosotros ya en los años 70 habíamos desarrollado. Bueno, y acá se ve, es una foto del interior de ese túnel, ya colocado debajo del buque. Acá está la soldadura de unión del fondo, y vean cómo el espacio que había y cómo se podía trabajar cómodamente los soldadores, como si estuvieran trabajando en la grada sin ningún problema. Bueno, acá está la otra genialidad del astillero. La otra genialidad del astillero era colocar el alistamiento lo antes posible, ya sea en los bloques, lo más anticipadamente posible. Y otro de los logros fue construir bloques de alistamiento, que se llamaban módulos de alistamiento, para alistar la sala de máquina en cubos que ya tenían tuberías, bombas, equipos, compresores, todo lo que correspondía, y luego se iban colocando a bordo y uniendo uno por uno como si fuera un bloque de la estructura de acero. Eso se iba colocando a los costados en sala de máquina, en la primera zona de prefabricación, en la segunda, y una vez que se tenía todo alrededor montado, ya sea babor, estribor, proa, popa, se colocaban unas guías por donde iba a entrar el motor principal, que ya estaba armado en el muelle de alistamiento, y se bajaba lentamente hasta poder llegar a su basamento y quedar firme. Bueno, yo tuve la suerte en el año 2010 de ir a seguir la construcción en un astillero chino, y, oh sorpresa, me encontré con que ese gran productor de buques que era China contaba con los mismos elementos tecnológicos y los mismos medios que teníamos nosotros en la época de los 70. Y que no había grandes cambios ni grandes progresos. O sea que ya nosotros, con 40 años de anticipación, estábamos utilizando la tecnología que se está usando hoy día. Con lo cual, podemos hoy deducir fácilmente de que arrancar con una buena tecnología actual es con la misma que estábamos trabajando hace 40 años, la cual ya la conocemos muy bien. Acá está la comparación. Fíjese, esto es astillero Alianza con la Logatón, que es el corte automático, el oxicorte automático de chapa. Y esta es, en el 2010, en el astillero chino, la misma máquina. Fíjense que es igual. Aquí está la One Side Welding. La One Side Welding de Alianza y la One Side Welding de China. Fíjense que es lo mismo. Aquí, por ejemplo, se ve bien clarito la forma en que construíamos el bulbo de proa del primer barco del Mar Linda, y fíjense cómo se construye en China actualmente el mismo bloque. Con la ventaja de que en Alianza se construía bajo techo, y aquí está la intemperie.
Bueno, aquí se ve claramente cómo en Alianza se montaba el motor directamente en sala de máquina y el mismo procedimiento en China. Exactamente igual. En año 2010 contra año 1973. Aquí toda la parte de prefabricación de tuberías de alistamiento previo en Alianza y en China. Fíjense acá ya cómo se modulizaba todos los sistemas de tubería para no andar perdiendo tiempo en la instalación in situ. Aquí fíjense cómo la sala de máquina ya estaba prealistada de la misma forma que se presentaba o se presenta actualmente en China. Los métodos de elevación sobre grada, muy parecidos. Acá están las diferencias que había entre Alianza y el astillero chino. El astillero chino, cuando en el 2010 estaba instalando todavía no estaba en producción, la estaban instalando y ajustando una máquina para soldar los paneles planos, los perfiles de ambos lados en forma automática. Eso en Alianza todavía no habíamos llegado. Bueno, de esa forma yo les quería mostrar algo que a mí me llamó muchísimo la atención, cómo nosotros estábamos tan adelantados a la industria actual. Estamos al mismo nivel de la industria actual. Por lo cual no es mucho pretender volver a 40 años atrás para estar al mismo nivel mundial. Eso es lo que tenemos, la tecnología, tenemos los ingenieros, tenemos los equipamientos, porque todos estos equipamientos fueron conservados, están ahora en condiciones de empezar a trabajar de vuelta. La ingeniería está, así que lo único que está faltando acá es una decisión política de nuestros dirigentes para que arranque nuevamente la industria naval. Bueno, gracias. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a Sergio Rodríguez Subieta la oportunidad que me ha dado de participar en esta exposición como uno de los ex Alianza, como nos gusta llamarnos a nosotros, a aquellos que formamos parte de una empresa que fue realmente modelo en su momento y donde nos desarrollamos profesionalmente y sobre todo nos formamos bajo la consigna de disfrutar del trabajo que era realmente intenso y muy creativo. Bueno, Jorge Pereda expuso sobre las principales características técnicas que hicieron de nuestro astillero un modelo que estaba evidentemente adelantado a su época, y aún comparándolo con los mejores astilleros europeos del momento. Yo quiero enfocarme sobre algunos otros aspectos de nuestra organización que también fueron claves en el éxito que tuvo el astillero. Bueno, ante todo, como resultado de la gran capacidad de liderazgo del ingeniero Rodríguez Subieta, el padre de Sergio, todos aquellos que trabajábamos en el astillero teníamos estas premisas que expongo ahí, donde siempre sentimos que teníamos un sentimiento de que nuestra tarea, por pequeña que fuera, era realmente muy importante. Además, estábamos muy involucrados en el concepto de mejorar cada día la eficiencia y trabajamos realmente con mucha alegría, con un espíritu de equipo, como una familia en la que todos nos comprometíamos con un objetivo, que era el de construir buques excelentes en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia.
Debido digamos, como consecuencia de la prédica continua que el ingeniero Subieta hacía sobre nosotros, habíamos aprendido que nuestro deber como jóvenes profesionales, todos éramos muy chicos en ese momento, nuestro deber era buscar una mejora continua de los procedimientos de trabajo, y él nos inculcaba la idea de que debíamos transmitir este ideal a aquellos con quienes que trabajaban con nosotros. Hoy diríamos que todos aquellos que trabajábamos en el astillero teníamos la camiseta puesta del astillero, ¿verdad? La siguiente. Bueno, aquí en esta foto se ve lo que era el organigrama del astillero. Este es un documento de aquel momento, ¿verdad? Y lo que me interesa resaltar es que si ustedes se fijan en los dos primeros cuadros superiores a la izquierda, figuran la gerencia de ingeniería o el sector de ingeniería, el área de ingeniería y el área de planificación y control. Esto muestra el lugar relevante que se le daba en el astillero a la ingeniería y a la planificación. No era casual, y ahora vamos a ver más adelante el porqué, o sea, cuál era el objetivo de este tema. La siguiente. Sí. Las preparaciones de trabajo que hacía la oficina de ingeniería, justamente, se hacían con el concepto de que cada una de las tareas sería realizada por un equipo. Todo el área productiva estaba distribuido en equipos de personas. Estos equipos se conformaban de entre 4 y 8 personas, dependiendo de la tarea a las que se les iba a asignar, y en un mismo equipo participaban gente de cada una de las especialidades. Por ejemplo, caldereros, armadores, soldadores, maniobristas. Pero independientemente de cuál fuera su especialidad, cada uno contribuía en el funcionamiento de todo el equipo. O sea, independientemente de su especialidad. Y lo que a mí me gustaría resaltar es cuál es la motivación que tenían para hacer este tema, esta forma de trabajo. Bueno, todos los equipos formaban parte de esta idea de que había que continuamente mejorar el proceso productivo, y todos dentro del mismo equipo se alentaban mutuamente para obtener los mejores resultados. Inclusive hasta existía una competencia de a ver quién presentaba la mejor idea para mejorar el proceso productivo. Esto es real, no es una anécdota simplemente. La siguiente. Bueno, el segundo punto que habíamos visto en el organigrama, que era el papel de la oficina de producción, de control de producción, de planificación y control, es el siguiente. La oficina de planificación y control analizaba todas las preparaciones de trabajo que emitía la oficina de ingeniería y le asignaba a estas tareas horas hombres para ejecutar las tareas. Estas horas no estaban asignadas en forma arbitraria, sino que eran el resultado de la formación de tarifarios, llamémosle, que luego vamos a ver algún ejemplo, donde estaban cada una de las tareas tasadas en horas hombre. Debo decir que la asignación de estas horas
no era un imposible, eran horas que estaban asignadas de modo que se pudiera cumplir, ¿no? Aún sin tener que estar corriendo. O sea, con un desarrollo normal del trabajo se podían cumplir. Esas horas eran asignadas a cada equipo en la forma de un cheque, llamémosle. Ese cheque se entregaba al equipo y si el equipo concluía la tarea en menos horas que las que tenía en su cheque, de todos modos cobraba las horas que decía el cheque. Naturalmente, al terminar la tarea anticipadamente recibían otro cheque. El resultado es que podían, trabajando en forma creativa y eficiente, podían ganar horas sobre las horas ya ganadas. Bueno, en este cuadro no se ve muy bien, pero se ve cómo si miramos el primer renglón, se ve cómo se asignaban las horas para elaborar el cheque que se entregaba a cada uno de los equipos. Cada tarea estaba tasada hasta en minutos, ¿no? Y bueno, el cheque era la sumatoria de todas las tareas que participaban en la formación de ese trabajo. Entonces, el resultado de este equipo, de este trabajo, era que todos estaban siempre trabajando en sentido de mejorar el proceso productivo y de cumplir la menor cantidad de horas hombre. Como se pueden imaginar, con este sistema de producción, se ganaban realmente muchas horas, y acá yo puse un ejemplo, esto que está mostrado en color amarillo, y algunos otros que podríamos dar. En el ejemplo menciono, en aquellos bloques que llevan forma, lo habitual es formar una cama que se construye, sobre la cual va a apoyar la parte de forma del bloque, y la construcción de la cama en sí misma es una de las tareas productivas. Bueno, a alguien de uno de los equipos de producción se les ocurrió que tener lo que llamábamos un formero fijo y regular las alturas para los distintos bloques, simplemente instalando sobre cada uno de los puntales tornillos roscados para regular la altura. Esto obviamente representó una importantísima cantidad de ahorro en horas para el armado de las camas. Bueno, como ese ejemplo podría dar algún otro, ¿no? Tengo unos cuantos, pero uno, por ejemplo, era colocar en los bloques que se estaban armando, tal como lo describió Jorge Pereda, ya colocar los soportes para los andamios para la etapa posterior, cuando el bloque se erigiera y se montara en la grada. De esa forma, por un lado se ahorraban horas en el armado de los andamios y además esta operación se hacía de una forma mucho más segura, porque el trabajo principal, que era el de armado de los soportes, se hacía a nivel de tierra y no como trabajo en altura, que es mucho más riesgoso. Vamos a la siguiente. Bueno, como resultado de esto, los trabajadores de los equipos trabajaban con gran eficiencia, ganaban un interesante premio a la productividad. Y, o sea, debo decir que muchas veces llegaba a duplicar su salario, el premio. No, pero me faltaba. Ah, no, esto me faltaba mencionar, sí. Digamos, el asignar No te escuchan. el asignar las horas con este sistema
no representaba un extra costo para el astillero. O sea, los premios a la productividad que ganaban no representaban un extra costo. ¿Por qué? Porque las horas que se asignaban en los cheques eran las mismas horas con las cuales se cotizaba el trabajo para el cliente. Con lo cual, el ahorrar horas sobre eso representaba un beneficio para el trabajador que trabajaba en el equipo y simultáneamente un beneficio para el astillero porque se aceleraba el proceso productivo y, bueno, obviamente mejoraba la eficiencia. Ahora sí, la siguiente. El tema de la calidad siempre fue algo innegociable para el astillero, ¿no? Se podía llegar a transar en cualquier cosa, menos en la calidad. Y lo que ocurrió en los primeros intentos de poner en práctica el sistema de incentivos fue que aparecían algunos problemas de calidad, porque, claro, los equipos para apurarse y ahorrar horas, por ahí dejaban algunas tareas sin cumplir en el equipo. Bueno, esto se solucionó en forma muy, muy sencilla y fue la siguiente. El área de control de calidad tenía que recibir los trabajos de cada uno de los equipos y dar su aval firmando el cheque para que el equipo lo pudiera hacer efectivo. Bueno, con esto se terminaron los problemas de calidad. Además, obviamente, el área de calidad, a la vez que recibía los trabajos de los equipos, eran los encargados de entregarle esos trabajos al armador, por lo cual no podían ellos tampoco hacer ninguna concesión. Bueno, los mismos conceptos estos de incentivo a la producción que hablamos para la construcción de los bloques y lo que fuera el trabajo de aceros, eran aplicables, por supuesto, al alistamiento y también a las pruebas, ¿no? Al alistamiento final del buque y a las pruebas, tanto pruebas de muelle como pruebas de mar. En las pruebas de mar se notaba cómo la aplicación de estos sistemas de ahorro de horas era realmente un gran incentivo, porque permitía hacer al astillero importantes ahorros en, por ejemplo, alquiler de muelles, en costos de la tripulación de pruebas, en provisiones para la navegación de pruebas. Y bueno, a modo de conclusión, quiero decir que lo que hemos mostrado acá es algunos de los aspectos en los cuales, de la forma de incentivar la producción, que contribuyeron a que Astilleros Alianza alcanzara los altos índices de productividad que tuvo. Sin duda, esta experiencia ajustada a las actuales características de nuestra industria es aplicable para lograr el resurgimiento que todos esperamos de nuestra industria. Gracias, Víctor. Ahora, ustedes vieron cómo era la obsesión de bajar la cantidad de horas que uno necesitaba para construir algo. Y en el barco hay muchas tareas rutinarias, pero hay muchas piezas que son artesanales. Entonces, lo que decían en ese momento mi padre es: el astillero tiene costos fijos muy altos como para poder justificar perder tiempo en construir estas piezas. Los puede hacer un taller mucho más chico, que es mucho más económico, y las va a hacer con un precio menor. Entonces se fomentó el desarrollo de subcontratistas. Empezaron a aparecer muchos talleres pequeños navales que fabricaban y construían estas piezas. Y de esa forma lo que se llevó fue a que la cantidad de empleados que tenía Alianza comparado con el resto de los astilleros era bastante más baja. Era baja porque no se tenía en cuenta en estas planillas los empleados de los talleres subcontratistas. Pero bien, veamos ahora un poco la productividad, cómo se podía medir en esa época. En el año 2000, el ingeniero Thomas Lamb, el doctor Thomas Lamb de la SNAME, desarrolló un método de cálculo porque él estaba obsesionado de por qué Estados Unidos no era eficiente comparado con los astilleros asiáticos.
Entonces, teniendo en cuenta distintos elementos como la totalidad de empleados de un astillero, las buenas prácticas, la cantidad de empleados productivos que tiene el astillero comparado con la cantidad total de empleados, la integración vertical del astillero. Por ejemplo, AFNE es un ejemplo de integración vertical porque construía el motor, construía anclas, construía montones de piezas, o las distintas tareas que tenía un astillero. Astarza es un ejemplo de un astillero que tenía multifacético porque hacía trenes, locomotoras, topadoras, tanques, o sea que teniendo en cuenta eso, que en Estados Unidos es muy común, y además el índice de buenas prácticas, que según LAMP, el índice de buenas prácticas es un número que va entre 2 para Bangladesh y 5 para Japón. Colocando los datos que tenemos de aquella época, yo armé esta curva que está acá, y ustedes ahí pueden ver la posición que tenía Alianza en ese momento, y Astarza estaba muy parecido o cercano a lo que era Estados Unidos. Esto me refiero al año 83. Y esto era porque todo lo que ustedes acaban de ver hace un rato, o sea, la forma de construir el astillero. Acá tienen esta planilla donde se ve la productividad de la industria naval en el mundo. Y acá es interesante, porque esta planilla fue construida en 2 etapas por 2 libros distintos. En el año 82 yo coloqué los datos que corresponden a la Argentina y vean ustedes que está muy parecido a lo que era España en su momento o lo que es Brasil. El valor en dólar por tonelada construida es bajo porque esto fue hecho en el 82, después de la devaluación de Sigot. Entonces, antes hubiésemos estado cerca del valor que tenía Brasil. Pero miren la productividad en el año 2005. Vean los valores de productividad del año 2005, que son 5 veces más altos que en el 83. Esto se logra ahora porque la industria naval es una industria que en la permanente modernización de la tecnología que se aplica en los astilleros lleva a que los astilleros que no invirtieron en nueva tecnología se queden atrasados en el tiempo. Es por eso que los astilleros ingleses fueron superados por los europeos fueron superados por los japoneses fueron reemplazados por los coreanos y actualmente China saca a Corea de competición. Esta es otra característica de la industria naval, que es que renovar un astillero lleva una inversión importante y se hace en ciclos largos, no se hace en ciclos rápidos, no se fabrica estas plantas de forma muy, muy rápida. Ahora, ¿cómo pudo Alianza y cómo pudieron otros astilleros exportar graneleros a Polonia o barcos en el mundo? Vean ustedes la obsesión por las horas hombre, por toneladas. Acá cuando hay picos más altos es porque se dedicaron a construir el Syncrolift nuevo o los galpones nuevos. Pero con mucho esfuerzo llegaron a 70 horas por tonelada construida. Y ahí están las toneladas que el astillero iba construyendo. Y esta es interesante. La revista Fairplay tenía un índice de un precio de un buque de carga general que ellos tomaban teniendo en cuenta todos los gastos que tenía en ese momento distintos astilleros, asiáticos, ingleses, europeos. Vean ustedes que para el año 69 las cotizaciones de los astilleros eran muy similares y eran más altas que el barco internacional. Sin embargo, vean cómo Alianza mantuvo su cotización y acá hay un pico, porque hubo un pico de demanda de construcción de barcos en el mundo en el año 72, 73, y Alianza construía más barato. En ese momento fue cuando lograron vender los barcos para Chile. Entonces uno dice, pero ¿y cómo hacían para exportar? Bueno, lo hacían porque realmente era por precio y calidad. Y acá no había ningún regalo ni nada especial que le dieran al astillero, no había subsidios especiales, era simplemente que tenían la oportunidad. A veces algunos dicen, no, bueno, el mundo no tenía gradas disponibles y Alianza las tenía. Puede ser, pero bueno, en ese momento se lo pudieron exportar los barcos a Chile. Ahora bien, es muy importante este tema, cómo se financia la construcción de un barco, porque un barco es la obra de ingeniería móvil más grande que hace el hombre. Y entonces no es fácil sacar un préstamo para dar la plata para algo que está navegando por el mundo. No es una cuestión muy fácil. Los armadores
son chiquitos, tienen un solo barco, por ejemplo, o son grandes empresas que tienen grandes balances y logran armar un sistema de financiamiento a través de líneas de créditos. Pueden lograr créditos como un sindicato de bancos que todos lo aportan un poco, o a veces se arman créditos mediante formas, organismos bilaterales que apoyan a algún astillero. Pero vean ustedes en este gráfico hecho por un broker, el 10% de los barcos que se construyen en el mundo se hacen sin hipoteca naval. El otro 90%, de alguna forma, hay siempre una hipoteca sobre la construcción del barco. Y esto es un punto muy importante. La ley de navegabilización de la Argentina, que era del año 72, contemplaba la hipoteca naval en un 7º grado de orden. Primero cobraban, si había alguna quiebra, los marineros, después cobraba el dueño de la carga, después cobraba alguien, otro, y recién el último era el dueño del barco. Entonces, el que había prestado la plata, mejor dicho. Entonces, esto es algo que afortunadamente la ley actual que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados lo contempla, que es la posibilidad de usar hipoteca naval. ¿Cómo le pagan al astillero? El 2% del valor del barco lo paga el armador cuando firma el contrato y el astillero empieza a comprar los materiales, y el 5% cuando se empieza a colocar la quilla. Después sucede que el armador no paga el 100% del valor del barco. El armador termina pagando el 30% del valor del barco y el 70% es lo que financiadamente viene por un banco o por un organismo de financiamiento. ¿Por qué entró el Banco Central en Argentina? Porque cuando se hacía un préstamo a largo plazo, en el mundo existen, en muchos países, entidades específicas para este tipo de propósitos. Nosotros conocemos o hemos oído hablar en Brasil del Bandes. En el caso de la Argentina, como hacía una relación bilateral con otro país, el Banco Central era el que fijaba la relación con los bancos polacos o con los bancos chilenos en su momento. ¿Y por qué los países meten a sus bancos centrales o tienen estos organismos? En la construcción naval, el 47% del valor de un barco es mano de obra de toda la gente que está detrás del barco. Y eso algunos estadistas lo tienen bien anclado. En la Argentina no lo tuvieron muy anclado y pensaron que era más fácil fomentar la construcción de autos o de lanchas, porque valen poco y las financia el mismo comprador, que financiar la construcción de un barco que puede llegar a valer $100 millones. Las exportaciones argentinas, ¿por qué pasaron? Porque en marzo del 81 el ministro Sigor lleva los reintegros a las exportaciones al 30%. Esto lo hace con toda la industria nacional. O sea, el que exportaba cosechadoras o exportaba autos o exportaba buques, en ese momento le reintegraban el 30% del costo de ese producto. Era un incentivo. Hoy todavía existen, hay reintegros para las industrias. Y el 24 de julio del 81 el Banco Central emitió el comunicado 49, que fue el que definió la financiación de exportaciones a 10 años, definiendo una tasa que era una tasa igual a la que en ese momento se cobraban en otros países del mundo, el 8% anual. Era una tasa elevada, para algunos decían, ¿cómo puede ser que la Argentina preste el 8% anual? Pero era, digamos, la norma que se tenía y los armadores sabían que esas eran las tasas de financiamiento. Ahí fue porque no solo se logró la exportación de Alianza, sino que ustedes ven los astilleros Corrientes con sus jackups, Astarza con los buques portacontenedores, Sanim, que exportó muchos buques pesqueros y científicos, Arnavi, que exportó barcazas. Esto fue... Y ustedes vean que esas políticas de desarrollo de exportación tuvieron su efecto, porque esta es la relación que tiene el valor de la exportación industrial con respecto a la exportación agrícola. Vean el salto que se produce del año 82, 83 en adelante. Así fue como se llegó a construir los buques para Polonia.
Y acá estamos en una foto del año 88 que es emblemática, porque en esta foto se ve a la Amalia del Bene, el último barco financiado por el Fondo Nacional de Marina Mercante, y el Vicental, el primer barco que financió el fondo. Y los dos juntos, uno al lado del otro en el Riachuelo, el mismo lugar donde los vio nacer. ¿Por qué cayeron los astilleros? Bueno, acá se alinearon todos los planetas, todo fue malo. Por un lado, el mundo comenzaba a hablar de la globalización, se caían las convenciones de fletes y entonces comenzaban a abaratarse los fletes spots. Y eso hizo que muchos barcos sobraran. Y esos barcos que sobraban eran dados de baja. Por eso ustedes ven acá cómo aumenta el número de barcos de baja y cómo cae la demanda de nuevos barcos. Esto fue una crisis muy grande, muy importante en todo el mundo y cerraron muchos astilleros europeos. Afortunadamente, la globalización, que todos critican y tenemos ganas de criticar la globalización, pero miren esto es el efecto de la globalización. O sea, es cierto que hubo esta pequeña crisis, pero miren el efecto. Y acá se ve otra pequeña crisis que hay actualmente, pero que ya está superada. Y como les decía, fueron todos los planetas alineados en un solo lugar, porque así como el mundo tenía la crisis de la globalización, la caída de los fletes, la Argentina tenía las crisis que siempre ocurren por su déficit fiscal. Acá vemos la crisis del Rodrigazo, después vemos la del año 82 y vemos la hiperinflación del 89. Y esto fue realmente lo que terminó matando a los grandes astilleros, porque todas estas exportaciones, ustedes piensen que los barcos se exportaron en este periodo, y los armadores o los bancos, los armadores iban pagando en este periodo. Y los astilleros estaban recibiendo dólares por su exportación, pero el Banco Central les pagaba con botes, bones, bolívacs o lo que sea que había en esa época. Entonces, financieramente tuvieron un terrible problema. Así fue como cerró Mengui en el año 83, cerró Alianza en el 89 y en el año 93 cerró Astarza. O sea, hubo un desentendimiento entre la crisis financiera de la Argentina de los años 80 y la crisis mundial. Se alinearon todos los planetas para afectar esto. Varios astilleros sobrevivieron. Sanín, por ejemplo, pasó esta crisis y en los años 90 logró exportar buques contenedores. Contesi sigue todavía construyendo barcos pesqueros. Así que hay astilleros que han sobrevivido a estas crisis. ¿Qué lección nos deja? Bueno, este es el primer gran mensaje que yo les quiero dar. Y ustedes ya lo escucharon acá, lo vieron de estos dos lados. La unión que había entre los empresarios y los obreros en ese momento. ¿Por qué había esa unión? Porque era un espíritu de familia. No era el empresario y la unión gremial que se pelean y discuten por la puja distributiva. Acá se unían para que salieran las cosas bien. La incorporación de la última tecnología que había disponible en ese momento, lo cual hizo que el astillero tuviera una enorme ventaja comparado con sus colegas. Contratar a los terceros, eso no solo bajaba el costo de las piezas, ahorraba tiempos, porque en el mismo momento había tres tipos haciendo tres cosas iguales en tres lugares distintos. Así que esto permitía que se entregaran 3 barcos por año. Después el foco en la planificación. Ahora, había mucha insistencia en que era preferible pensar 10 veces en un tema antes de perder 10 horas en el taller. Y claro, muchos me dicen, bueno, está bien recordar el pasado, lo que fue, pero ahora ya no es así. Bueno, permítanme que yo les diga que hoy, si yo les hablara a ustedes de esta persona, de Elon Musk, estaríamos hablando de exactamente lo mismo. De un tipo que con coraje y con unión está motivando a toda su gente para construir los cohetes mucho más baratos que lo hacía la Boeing, y los está haciendo a 1/10 de su valor y además 100% productos norteamericanos. Y eso era lo que se había logrado en los años 70 y 80. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender como país?
que no se logró instalar una conciencia naval en el pueblo. Eso es lógico porque nadie piensa en Argentina en los barcos. Todos miramos la carne, las vacas y pensamos en el campo. Y ya el almirante Storni decía en el año 1900 que nosotros teníamos que mirar hacia el mar, porque veníamos del mar y porque todo lo que vendemos sale por el mar. Así que tenemos que entender que hay que generar una conciencia más de la importancia que tiene la industria naval y la marina mercante. Pero el mayor problema que yo veo es que la Argentina ha perdido la mirada en el largo plazo y solo se está pensando en el hoy. Es como que estamos caminando, mirando para abajo, viendo dónde ponemos el pie para no caernos en un pozo y no estamos viendo el camino hacia donde tenemos que ir. Y es peor, porque hay gente que ni siquiera camina, directamente no quiere caerse en un pozo y se queda quietos en el lugar. Y hay ejemplos de por qué esto está pasando en Argentina. Vean lo que pasa en la industria del gas. No teníamos gas, se descubre Loma de la Lata en los años 70, en los años 80 se construyen los gasoductos, se cambia la matriz energética de la Argentina. En los años 90 se exporta el gas. ¿Y qué pasó? En los últimos 15 años hemos perdido, dilapidado ese gas y ahora necesitamos invertir, pero empezando de cero. Tenemos que invertir para que Vaca Muerta sea el futuro de la Argentina. O sea, miren qué visión cortoplacista que tuvimos, que dilapidamos nuestro gas, lo regalamos. Lo mismo puedo hablar del mercado de la carne, que antes exportábamos carne a todos los países del mundo y ahora Paraguay, Uruguay, Brasil exportan más carne que nosotros. Hemos dilapidado mercados. O sea, es una visión cortoplacista que tenemos que sacarnos. Y después lo que tenemos que armar, el gobierno tiene que armar un mecanismo que facilite la inversión. Entonces cualquier ejecutivo o cualquier legislativo te levanta la mano y te dice, ustedes piden subsidio. No, no es un subsidio, es un mecanismo que permite armar las garantías para construir un barco. Si uno tiene ese mecanismo financiero, que puede ser el concepto de leasing naval, que puede ser la hipoteca naval, pero además armar, dar la garantía, entonces estaríamos resolviendo un enorme problema que es cómo se financian estas grandes obras. Hay otra cosa que tenemos que aprender, que las mismas instituciones que la Armada y el país había creado para desarrollar la industria fueron las que después pusieron trabas en la industria. Yo les hablé de una empresa como Siamar, que era una naviera que estaba creciendo, que quería crecer mucho en Argentina. ¿Y quién le ponía trabas? Elma. Elma no quería que Siamar crezca, que le saque mercados. Cuando Alianza quiso exportar barcos a Yugoslavia, toda la industria naval en esa época se quejaba, decía, no, ¿cómo van a construir barcos para armadores extranjeros que van a competir contra nosotros? Eso era una miopía. Y después, bueno, no me gustaría hablar de Río Santiago, pero el astillero Domecq García fue una fantasía inventada por la Armada cuando la Argentina tenía astilleros que eran capaces de construir submarinos. Entonces fue como que el mismo Estado se pegaba un tiro en los pies. Lo que yo veo hoy es que falta un liderazgo que unifique el sector. El sector naval tiene 8 cámaras distintas que hablan todas al unísono y no convencen a nadie, porque en definitiva se armó una gran batahola con respecto a la ley de industria naval y terminó el gobierno vetando la ley de industria naval, sus artículos más importantes. O sea que hay que unificar la voz y hay que tratar de que aparezcan líderes como fueron esos ingenieros navales que venían de la Armada y que todos tenían un espíritu de familia. El tema de la puja distributiva es una discusión que vemos todos los días y no nos damos cuenta de que los sindicatos se están quedando sin empleados y que la calle está siendo dominada por la gente que no tiene trabajo. Entonces lo que tiene que suceder acá es que los sindicatos y los empresarios juntos trabajen con el Estado para que el Estado haga lo que tiene que hacer y no que se lleve el 50% de un sueldo para fomentar otras cosas. Así que hay que trabajar más en equipo. Tenemos que hacer que el Estado trabaje eficientemente y tenemos que lograr
que los armadores nacionales sean tratados de la misma manera que los armadores extranjeros. Porque si no, es inútil. El armador va a querer ser extranjero porque cuando viene y carga combustible en la Argentina no paga IVA, no paga algunos impuestos, tiene inspecciones distintas. Lo que tenemos que lograr es que el armador nacional sea igual al extranjero. Y cuando lo logremos, ahí lo vamos a insistir en que este armador nacional tiene que apostar por el país y construir barcos en el país, no importar barcos usados, que es lo que también terminó destruyendo la industria. Y después hay que darle la forma a un mecanismo de garantías que el Estado permita a los armadores nacionales construir barcos. Y entonces los astilleros van a poder construir barcos para armadores argentinos o extranjeros. Y esto es importante porque siempre se habla de las banderas de conveniencia. Se habla de las sociedades offshore, como si las sociedades offshore fuera un delito. Las sociedades offshore existieron siempre y las banderas de conveniencia también existen. Y son una realidad. Ahora bien, es el armador o las compañías de seguros las que saben si te conviene tener tu barco bajo la bandera de Liberia o de Paraguay o bajo una isla oscura que seguramente es un barco que no tiene inspecciones. Acá lo que vemos es que las banderas de conveniencia son casi un 80% de las banderas del mundo. Y yo lo que tengo es, insisto en que en Argentina, en vez de hacer que haya una ley que le dé beneficios impositivos a los armadores, con lo cual molestamos muchísimo porque es un despelote de identificar quién o no, habría que buscar una bandera argentina de conveniencia, como por ejemplo usar a Ushuaia, en Tierra del Fuego, que es un destino que no paga impuestos a las ganancias y no paga impuestos a los bienes y no paga IVA. Así que invito a los legisladores a que empiecen a estudiar este concepto, que es lo que creo que tendríamos que lograr para que los armadores nacionales vuelvan a ser armadores argentinos. Bueno, les agradezco mucho toda la atención que nos han prestado y ahora sí estamos atentos a las preguntas que ustedes quieran hacer. Por favor, que nos hagan. Buenas noches a todos. Soy la ingeniera Figueroa, algunos ya me conocen. Y junto con el ingeniero Gerino estaríamos leyendo las preguntas que el panel estaría contestando. Cuando el que considere que tiene la respuesta, no hay problema. La primera dice, ¿cuáles serían los pasos a implementar para potenciar la industria naval actual? ¿Somos competitivos en precio contra otros países? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Hay un estudio que está presentado en la página web de la FINA que demuestra que actualmente un astillero argentino podría construir un barco a valores internacionales y que por algunos impuestos distorsivos finalmente al armador podría no convenirle eso. Pero en definitiva, si le sacamos los impuestos, el barco tendría que ser competitivo en Argentina. Estamos hablando de barcos de pequeñas eslodas, no estamos hablando de bull carriers como estos que acabamos de mostrar acá. Otra pregunta. ¿En cuánto tiempo podría recuperarse la industria si se comenzara en este momento? ¿Algún rescate? ¿Qué pasó con Elma? ¿Cómo se desarmó la estructura argentina de buques? Bueno, me gusta responder qué pasó con Elma, porque hay todo Elma, teníamos Elma. La realidad es que Elma nació como una empresa que se fusionaron dos empresas privadas que el Estado las estatizó. Y ya los barcos de Elma eran viejos. Y en el año 70, cuando Elma empieza a renovar su flota,
los primeros barcos que mandan a construir, los mandan a construir a Yugoslavia. No los construyeron en Argentina. ¿Por qué? Por el financiamiento. El financiamiento es algo muy importante. Y Elma tardó mucho en renovar su flota. Y cuando Elma estaba entrando en los años 80, todavía tenía buques de carga general y el mundo ya veía a los contenedores como el futuro. Entonces Elma era una linda empresa grande, pero que venía años atrasada y sí, es feo que la hayan desmantelado, pero no sé, no logro saber si realmente Elma tenía un gran futuro. Lo que sí me da lástima es que armadores nacionales perdieron muchos fletes o vías por culpa de que Elma les hacía algunas tramoyas con el gobierno y les sacaban los permisos o las licencias. ¿Había otra pregunta? Sí. Respecto a si el grupo, digamos, tiene pensado proponer al Gobierno Nacional algún plan para aplicar en la actual industria naval. Es decir, ¿han articulado ustedes esta idea en algún plan que podamos llevar adelante? La industria naval estuvo durante 4 años discutiendo la ley de industria naval. Salió la ley que salió bastante aceptable y que complace a mucha gente, pero tiene el drama de que le vetaron 2 artículos. El artículo que hace al financiamiento, que es importante. Ahora, ¿por qué se lo vetó? Y claro, si a mí hoy, yo soy el ministro de Economía y me hablan de hacer un fondo de Marina Mercante, yo salgo horrorizado. Digo, ¿qué es esto? Un fondo otra vez de Marina Mercante, plata, ¿a dónde va? Corrupción. Así que bueno, hay que estudiar la forma de decirle al ministro de Economía, al Estado, miren, no te estoy pidiendo un fondo como un subsidio, te estoy pidiendo que me des las garantías, los avales. Tenés montones de sociedades que dan avales para negocios. Bueno, hace esto para fomentar la construcción de barcos. Y no importa si el armador es nacional o extranjero, dame aval porque con eso yo puedo exportar un barco. La Argentina exporta soja, exporta aceite de soja. Y exporta esa soja, lo hace con cosechadoras hechas en Argentina, con tractores argentinos. ¿Por qué no se puede transportar con barcazas argentinas, no? Otra pregunta. ¿Por qué cree que no puede Argentina recuperarse de la crisis de la industria? La idea es que no hay un concepto argentino sobre el desarrollo de la marina mercante, sobre todo, y por supuesto de la industria naval. El tema es crear conciencia y sobre todo divulgar y difundir mucho el tema de las grandes fuentes de trabajo que se pueden conseguir a través de la industria naval. Y aparte, otro tema que no es muy conocido, y es de que todos los productos argentinos que se exportan juntan un total, pagan un total de $6.000 millones anuales en fletes, valor que podría quedar tranquilamente en la Argentina con una flota mercante nacional. Y eso, no nos olvidemos que es la quinta parte de lo que le estamos pidiendo al fondo. O sea, el hecho del desarrollo de la marina mercante y atrás como soporte la industria naval argentina podría ahorrar muchísimos miles de millones de dólares a la Argentina. Eso es lo que no se tiene conciencia y eso es lo que todos nosotros que estamos en la industria naval y estamos en la marina mercante tenemos que tratar de convencer a nuestros dirigentes sobre todos estos temas e impulsarlos. Hoy en día hay astilleros que están construyendo pesqueros como Contesi, también hay en Lima un astillero que se llama Río Paraná Sur que está construyendo barcazas, o sea, hay actividad naval en el país. No es verdad que no hay nada o que no se puede hacer nada, pero hace falta un liderazgo para que se genere ese carisma que convenza a la gente, ese carisma que convenza que las cosas se pueden hacer y que se genere una creencia de que podemos salir para adelante. Creo que es un gran mensaje el que están dando, sobre todo
esto de cómo fue el inicio de los Astilleros Alianza, ¿no es cierto? Cómo la unión, al fin y al cabo, como decía nuestro héroe nacional, la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Bueno, la Universidad de Buenos Aires, Tecnológica, ITBA y el Consejo Profesional sobre todo les agradece a ustedes. Esperamos haber puesto alguna semilla en las mentes de ustedes, en los alumnos, decirles que hay que luchar, que hay un gran león que vencer, a los profesores que tenemos que seguir dando impulso, a los que tienen los astilleros, a los que tienen capacidad de dar trabajo, de generar trabajo para todos. Vuelvo a repetir, la unión hace la fuerza. En definitiva, estamos por ahí. No sé si el ingeniero Gerino quiere decir las últimas palabras. Bueno, por último, agradecerles a todos la participación, de haber venido, compartir este momento y serán bienvenidos para las próximas reuniones que realizaremos a través del Consejo Profesional. Les agradezco a todos y invitamos a un café.